Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Robert Durst, el millonario asesino que inspiró The Hink, de The Needle. El heredero de una fortuna inmobiliaria confiesa de forma involuntaria en el documental de HBO Max ser el culpable de varios asesinatos sin resolver. ¿Qué demonios hice? Matarlos a todos, por supuesto, susurró nervioso Robert Durst al término de la grabación de The JINX, The Life and Deaths of Robert Durst, el gafe, en su versión en castellano. Todavía llevaba el micrófono encendido cuando el protagonista hizo esta involuntaria confesión mientras se encontraba en el baño. El registro y la posterior emisión de este audio inédito desencadenó finalmente el juicio contra el millonario por el asesinato de su mejor amiga, Susan Berman, cuyo caso aún seguía sin resolverse. Durante 15 años, Durst negó su implicación en el crimen, al igual que en la desaparición de su mujer décadas atrás. Sin embargo, su desliz terminó delatándolo. Ya está. Te han cogido. Tan millonario como conflictivo. Robert Durst, nacido el 12 de abril de 1943 en el pueblo de Scarsdale, estado de Nueva York, era el hijo mayor de una de las dinastías inmobiliarias más importantes del país con un patrimonio por valor de más de $8.000 millones. Sin embargo, su vida de lujo y dinero estuvo marcada por una infancia complicada con un padre tan autoritario como ausente. De ahí que, desde una edad bien temprana, Robert se mostrara como un niño conflictivo. Tenía arrebatos de violencia y de agresividad, era un mentiroso patológico, y la rivalidad con su hermano pequeño Douglas generaba continuas peleas. Ambos acabaron en terapia. A esto se sumó una importante tragedia, la muerte de la madre en 1950. Según explicó Robert años más tarde, él fue testigo de cómo Bernice se arrojó desde lo alto de la casa, una versión que contradice a la del resto de la familia, que alega que fue un desgraciado accidente. Este varapalo se tradujo en un deterioro del carácter de Robert, que se volvió un solitario, y apenas socializaba con sus compañeros de clase. De hecho, tras varias sesiones con un profesional, el psiquiatra determinó que el niño tenía una descomposición de la personalidad y posiblemente incluso esquizofrenia. Pese al diagnóstico, Robert nunca se sometió a tratamiento alguno y se enfocó en los estudios. Se graduó con buenas notas, luego se licenció en economía en la Universidad de Lehigh y se sacó el doctorado en la Facultad de Los Ángeles. Aquí conoció a Susan Berman, hija del mafioso Dave Berman, con quien entabló una estrecha amistad. En 1970 y ya de vuelta a casa, Robert Durst empezó a salir con Kathleen McCormack, una joven higienista dental que alquilaba un apartamento propiedad de su familia. El amor surgió cuando ella le fue a entregar un cheque por el arrendamiento. Pocos meses después, la pareja inició la convivencia y en 1973 se casaron. La idílica vida de Robert y Kathleen con viajes por medio mundo y toda clase de lujos contrastaba con el carácter iracundo del millonario. Siempre fui muy controlador, afirmaba Durst con naturalidad, algo que los amigos del matrimonio corroboran y por lo que llegaron a preocuparse. Sobre todo, cuando la joven acudió al hospital con moratones en la cara a principios de 1982. Aquello fue un punto de inflexión en Kathleen porque decidió separarse y pedir un acuerdo de divorcio, una decisión con la que Robert no estaba de acuerdo. La desaparición. 3 semanas después de este episodio, el 31 de enero de 1982, Kathleen desapareció. Se había marchado a toda prisa de una cena a la que acudió sola porque Robert llamó para increparla y pedirle que regresara. Al despedirse, la joven le dijo a la anfitriona, «Tengo miedo de lo que haga Bobby». 5 días más tarde, Robert interpuso una denuncia por desaparición ante la policía y alegó no saber nada de ella desde que la acompañó a coger el tren a la ciudad. A pesar de las sospechas de familiares y amigos, los investigadores jamás encontraron prueba alguna en contra del magnate ni tampoco sobre pista alguna del paradero de la higienista. El caso se cerró al poco tiempo hasta que, en el año 2000, se reabrió la investigación por las presiones de los McCormack ante el fiscal del distrito. Por su parte, Robert Durst, como una maniobra para eludir la persecución mediática y policial, puso tierra de por medio y se mudó a la pequeña ciudad de Galveston, Texas, donde alquiló una habitación haciéndose pasar por una mujer muda llamada Dorothy Siner. Ya no quería ser Robert Durst, se justificó el millonario.
Mientras tanto, los investigadores volvieron a analizar las pruebas, el testimonio de testigos, conocidos y amigos del matrimonio, y decidieron volver a interrogar a Susan Berman, quien siempre mostró su apoyo público a Robert. Sin embargo, la mujer fue asesinada antes de acudir a comisaría. Los crímenes. El 23 de diciembre del 2000, encontraron el cuerpo en su domicilio de Beverly Hills, le habían pegado un tiro en la nuca. Entre los hechos insólitos que rodearon al crimen, la policía recibió una nota manuscrita con la palabra cadáver escrita en una hoja de papel y con la dirección postal mal escrita. En el sobre se podía leer Beverly en vez de Beverly. Este error gramatical sería crucial años más tarde para la resolución del caso. Tras el asesinato de Berman, los investigadores se centraron en su círculo más cercano, incluido Robert Durst, pero el millonario dio como coartada que se encontraba al otro lado del país. Pese al recelo que se cernía sobre él, la policía no pudo obtener indicio alguno de su autoría y el crimen quedó sin resolver durante décadas. Un año más tarde, el cuerpo desmembrado de Maurice Black apareció flotando en varias bolsas de basura en la bahía de Galveston. Se trataba del vecino de Robert Durst. Durante las pesquisas, la policía encontró el vínculo entre la víctima y el millonario y procedió a su detención como sospechoso de asesinato en primer grado. En 2003 se celebró el juicio y Durst alegó que actuó en defensa propia durante una discusión monumental entre ambos y que la pistola disparó por accidente. En cuanto al descuartizamiento, el acusado lo justificó por su temor a que las autoridades no creyeran que el balazo había sido accidental. Finalmente, el jurado se tragó la versión del sospechoso. De nada sirvió que la fiscalía lo tildó de asesino a sangre fría, porque encontraron a Robert Durst no culpable del asesinato de Maurice Black. La justicia acababa de dejar en libertad a un asesino. El gafe. La truculenta historia de Robert Durst captó la atención del director estadounidense Andrew Jarecki, que en 2010 estrenó la película All Good Things, Todas las cosas buenas, con Ryan Gosling encarnando la figura del enigmático millonario. Poco después, el verdadero Durst se puso en contacto con Jarecki para plantearle su disconformidad con la cinta y para pedirle que escuchase su versión de los hechos. Así fue como se gestó la serie documental de JINX, The Life and Deaths of Robert Durst, El Gafe, en su versión en castellano, para la plataforma HBO Max. En 2012 arrancó la producción de la cinta, que incluía el testimonio del protagonista. Durante 25 horas, Durst intentó despejar los 3 enigmas de su vida: la desaparición de su mujer, el asesinato de su mejor amiga y la sentencia exculpatoria por el crimen de su vecino. En un momento dado, Jarecki y todo su equipo descubrieron algo revelador: las similitudes caligráficas entre una carta escrita por el millonario a su amiga Susan años antes y la misiva enviada por su asesino a la policía. En ambos casos, los trazos de las letras eran prácticamente calcadas, por no mencionar el mismo error gramatical en la dirección postal de la víctima. En los dos sobres aparece mal escrita la palabra Beverly, y se puede leer Beverly. Con esta información, el director del documental sentó al millonario y le mostró sus averiguaciones, pero Durst mantuvo su discurso y negó haber escrito la carta del asesino, aunque las similitudes eran evidentes. De hecho, cuando Jarecki le preguntó cuál de las 2 direcciones postales había escrito, este fue incapaz de hacer distinción alguna. Tras unos segundos de suspense, el director cortó la grabación y se dio por finalizada la entrevista. Robert Durst pidió ir al baño antes de marcharse y, entonces, ocurrió lo impensable. El asesino confesó sus crímenes sin saber que todavía llevaba el micrófono puesto y que este estaba encendido. Por cierto, nadie se dio cuenta de esta revelación hasta el montaje del documental 2 años más tarde. Ahí está, detenido, susurra el magnate. ¿Qué demonios hice? Matarlos a todos, por supuesto, dijo claramente mientras se escuchaba el agua del lavabo de fondo. Los productores del documental acudieron a la policía y el 14 de marzo de 2015 se procedió a su arresto. Faltaban pocas horas para la emisión del último capítulo de The JINX, donde aparece este giro de los acontecimientos. Robert Durst fue acusado del asesinato en primer grado de Susan Berman, pero durante el proceso judicial el Tribunal de Los Ángeles también lo condenó paralelamente a 7 años de prisión por posesión ilegal de armas. Ya en marzo de 2020 se inició el juicio contra Durst por el homicidio de su mejor amiga Susan Berman. Durante su declaración, el millonario, asistido por un respirador y en silla de ruedas, confesó haber descubierto el cuerpo de la mujer, también haber escrito la nota a la policía para avisar del crimen, pero no así haberla matado.
Siempre lo negó. Bob Durst no mató a Susan Berman y no sabe quién lo hizo, dijo su abogado defensor, que incluso tildó de torpe e inocente a su patrocinado para justificar su pésima toma de decisiones. Por su parte, la fiscalía siempre tuvo claro quién era el verdadero Robert Durst, aunque en esos momentos se mostrase como un anciano enfermo y débil, ha existido por muchos años y ha podido cometer muchos crímenes horribles. Teniendo en cuenta lo que ha hecho, consiguió mucha más vida de la que tenía derecho. Para evitar una sentencia condenatoria y hasta la pena de muerte, el letrado de la defensa trató de posponer el juicio de forma reiterada alegando los problemas de salud del acusado, dolores en el pecho, problemas para respirar, dolor al vestirse y al tener un catéter, e infecciones del tracto urinario debido a su cáncer de vejiga. Estos intentos fueron en vano porque, en septiembre de 2021, el Tribunal de Los Ángeles declaró a Robert Durst culpable del asesinato de Susan Berman y lo sentenció a cadena perpetua. Tenía 78 años. Fue un crimen horrible, aseguró el juez Mark Windham antes de leer el veredicto. El 10 de enero de 2022 el millonario asesino falleció en el Hospital General de San Joaquín, California, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su delicado estado de salud había empeorado tras contagiarse de COVID-19 días después de ser condenado. Su muerte deja muchas incógnitas sin resolver. Una de las más importantes, ¿dónde está el cuerpo de Kathleen McCormack? Su familia aún sigue buscándolo. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido. Nos vemos en la próxima con nuevo material.